científica del sur, herencia y genética. Nosotros somos el grupo 5, conformado por Jeremy Ibáñez, Dayana Zulca, Adalí Delgado y Grecia Castro. ¿Sabes qué es herencia genética? No, yo tampoco. Averigüemos el tema juntos, chicos. ¿Qué es la herencia genética? La genética es el estudio de la herencia, dedicada a comprender y explicar el proceso en el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes. En otras palabras, es el estudio del ácido desoxirribonucleico y sus segmentos, los genes y cromosomas, pues es a través de estos que heredamos cualidades de padres a hijos como resultado de los cambios en la secuencia de ADN. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es el ADN? El ADN es el material hereditario de los seres humanos y casi todos los seres vivos. Este contiene el código para crear y mantener todo organismo, el cual se lee según el orden o la secuencia de 4 bases químicas: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Por otro lado, los genes son unidades de información y el principal objeto de estudio de la genética. Son segmentos de ADN que contienen la información para que se codifique una proteína y se manifieste un carácter, siendo la unidad de información biológica que se transmite entre individuos. Cada especie tiene diferente número de genes. Por ejemplo, la especie humana tiene más de 22.000 genes que son los responsables de sus características como su estatura, color de ojos, grupo sanguíneo, el color de cabello, etc. Asimismo, el genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo, el cual se estructura a través de la combinación de alelos para cada gen. El genotipo por lo general se relaciona con otro término denominado fenotipo, el cual es un rasgo externo, algo que es observable. ¿Qué es un alelo? El alelo es la palabra que utilizamos para describir las formas alternativas o versiones de un mismo gen. Las personas heredamos un alelo del padre y otro de la madre. Existen tipos de alelo: alelo dominante A, B, C mayúscula y alelo recesivo A, B, C minúscula. El alelo dominante siempre expresa su información. En cambio, el alelo recesivo solo expresa su información si es que hay dos alelos iguales. Homocigoto o puro se refiere a tener las mismas versiones de alelos heredadas de un marcador genómico de cada progenitor biológico. Heterocigoto o híbrido es aquel organismo que para un gen determinado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo dominante y uno recesivo. Es así como la herencia genética es el patrón de transmisión de los rasgos o características de padres a hijos en las especies de reproducción sexual. Gregorio Mendel fue el que descubrió este patrón de transmisión, haciendo cruces entre variedades de alberjas o guisantes. Su descubrimiento es el fundamento de la genética mendeliana y es considerado el precursor de la herencia genética. Sus experimentos cruzando variedades de alberjas lo llevaron a entender 3 postulados que explican la transmisión de características. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. El cruce de 2 razas puras para un determinado carácter da como resultado que todos los individuos de la primera generación serán heterocigotos. Por ejemplo, al cruzar la variedad de alberjas amarillas, gen dominante, con las verdes, gen recesivo, se obtiene una generación de alberjas amarillas con genes heterocigotos. Segunda ley de Mendel, ley de la separación o distinción de alelos. Mendel tomó plantas de la semilla de la generación F1 del experimento anterior y las polinizó entre sí. Por ejemplo, si se cruzan entre sí las variedades de alberjas amarillas heterocigotas, A mayúscula, A minúscula, del ejemplo anterior, los alelos responsables del color se separan. El resultado fenotípico de los cruces de esta segunda generación es 3/4 de la población con semillas amarillas y 1/4 de alberjas verdes. Genotípicamente, las amarillas son 25% puras, A mayúscula, y 50% heterocigotas, A mayúscula, A minúscula, mientras las verdes son 25% puras, A minúscula, A minúscula. Tercera ley de Mendel. Las diferencias características se heredan independientemente unas de otras
El patrón de herencia de un rasgo no afecta el patrón de herencia del otro. Por ejemplo, las variedades de alberjas amarillas y verdes pueden ser a la vez lisas o rugosas, y la expresión de estas características se hereda independientemente del color. La genética ayuda a comprender qué hace única a cada especie y por qué enfermedades como la diabetes vienen de familia. Esto ha sido todo de nuestra parte por el día de hoy. Realmente esperamos que el video te sea útil. Muchas gracias por tu atención.